animal en el refrigerador para sus conjuros, o tal vez la malvada bruja del oeste que cabalgaba sobre una escoba y se burlaba de la gente con una diabólica risa. Si esta es la idea que tienes de brujo, mejor, amigo mío, hermano mío, piénsalo de nuevo. Los brujos hoy en día han creado una nueva imagen. Nos quieren hacer creer que son personas totalmente amables y sanas, y que sus actividades son buenas. Utilizando las mejores técnicas del mercadeo, han hecho un buen trabajo en cuanto a cambiar a imagen y en cuanto a imagen para el público que ellos tienen. Tú puedes ver muchos de ellos que utilizan el coach para cambiar de imagen. Tienen unas imágenes muy hermosas que engañan a las personas. Los brujos en muchas publicaciones que tú ves en la televisión, tal vez en cine, ves que son caras nuevas, caras que están dándole una nueva imagen al oficio que tienen, una nueva imagen que sin duda va a cambiar nuestra vida. Parte del gran interés de los adolescentes en la brujería tiene que ver sin duda en las tradiciones de los brujos. La realidad es que la brujería Wicca, nombre con el que se conoce hoy en día cada vez más, es una religión pequeña pero en crecimiento, enraizada en tradiciones paganas, y tiene poco en común con la brujería tradicional popular que nosotros vemos o que nos han enseñado en los cuentos de hadas. La Wicca no tiene absolutamente nada que ver con Satanás, con hacerle daño a otras personas o con ningún tipo de maldad. Hay varios libros buenos a disposición de los que quieran entrar en la brujería y acuden a nuestra biblioteca. Es más esencial, es el que lleva el adecuado título de Brujas Adolescentes. ¿Qué te está demostrando esto que te acabo de decir? La imagen de ellos ha cambiado tanto que, si tú te acuerdas, hay también programas de brujas adolescentes, y ahí vemos niñas bonitas que invitan a otras niñas a hacer brujería. Casi todas las series de brujas de adolescentes son series que en apariencia te muestran que ellos no quieren hacerle daño, como te lo acabo de decir. Son niñas que te muestran que solamente aman la naturaleza y que quieren hacer uno que otro conjuro, un hechizo de amor tal vez, pero eso ellos le llaman magia blanca, o una magia que no quiere hacerle daño a nadie, porque no quiere comerse a los niños vivos, simplemente quiere destruir el alma de las personas. Así son la imagen que los brujos nos están presentando hoy en día, que la televisión nos presenta hoy en día. ¿Cuál es la fuente de todo esto? ¿Cuál es la fuente de todo eso? En las bibliotecas públicas tú puedes encontrar este tipo de libros. En la televisión puedes encontrar este tipo de fuentes, para que te des cuenta que la brujería no es un juego de niños, y tampoco es como se la presentan adolescentes, que cada día están siendo atraídos más y más por este tipo de imagen. La mayoría de los brujas o brujos quieren llevar la Wicca al centro mismo de cada familia. Ya no es de la sociedad, ya es en este momento a nivel familiar. Hay toda una conjetura en marcha. Es una serie de amenazas que para las naciones de la tierra, comprende una presentación agradable de la brujería para llevarla al centro mismo de la sociedad. Están atrapando en particular a nuestros jóvenes. Satanás ha hecho una muy buena labor, mientras la mayoría de los cristianos nos hemos quedado tal vez dormidos. Su propósito, volver a implantar y restablecer la adoración a dioses y diosas de la antigüedad. Últimamente ha habido un crecimiento en la adoración a los dioses griegos.
Hay sectas actualmente dedicadas a Afrodita o Venus, la diosa del amor, como también a los dioses celtas. La Wicca es más que todo una tradición celta. No se trata solo de fenómenos a nivel de Colombia, estos fenómenos se están dando a nivel mundial. Desde Escandinavia hasta Alemania y América Latina, la brujería está echando raíces. Muchas veces se propaga bajo la causa de volver a nuestras raíces. Una de las amenazas más peligrosas, al primero de los 10 mandamientos es: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. Éxodo 23. No es la magia negra, sino lo que hoy en día se conoce como magia blanca. En ese caso, ¿es esta la Wicca? ¿Y en qué creen los Wiccas? Para averiguar esto, vamos a hacer un viaje con los ojos bien abiertos para que veas qué es la Wicca, cuál es su fuente y cuál es su fuente. Vamos a la fuente y vamos a interpretar y a preguntar. Vamos a ver qué es lo que es verdaderamente la Wicca. Bueno, una de las cosas que te quiero decir es que no creo que haya que matar a los brujos. Al contrario, tienen todo su derecho a la vida. Lo que sí podemos hacer es orar por ellos, para que ellos se conviertan y para que dejen sus tradiciones paganas y reconozcan que hay un Dios verdadero, que es nuestro Padre Celestial. No debemos ser como la Inquisición en la Edad Media, que lo único que hacía era perseguir a la gente y con el título de brujos mataban, estropeaban y quemaban a muchas personas. En este momento lo importante es saber reconocerlos, prevenirlos, pero también ellos son personas humanas y son hechos a la imagen de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, y debemos orar para que Dios los toque y para que ellos se conviertan. Hay 2 textos bíblicos que sirvieron de fundamento para matar a los brujos durante los tiempos de quema y de los juicios de las brujas de Salem. El primer pasaje está en Éxodo 22:18. A las hechiceras no dejarás vivos. En este capítulo del Éxodo también se dice que los que tengan relaciones sexuales con animales o les ofrezcan sacrificio a ídolos también morirán. El segundo pasaje es Levítico 20:27, que ordena la pena de muerte para todo aquel que consulte espíritus de muerte, y al hombre o a la mujer que evocara espíritus de muerto o se entreguen a lo adivino ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Algunos brujos que han escrito acerca de aquellos tiempos creen que se mató a docenas de miles de mujeres que estaban siendo usadas por hierbas y encantamientos. No sé sinceramente cuál es el número exacto, pero ciertamente las muertes fueron muchísimas. Lo que sí te puedo decir es que muchos cristianos han sido también quemados en la guerra junto con las brujas a lo largo de la historia. Algunos escritores Wicca han sugerido que estos pasajes de Éxodo no están siendo bien traducidos y que las visiones más antiguas de la Biblia dicen que no se le permitiría vivir a una envenenadora. Un cristiano erudito, Gary Gray, nos dice con respecto a esto: el término usado en Éxodo 22:18 en el texto hebreo de este pasaje, Meha-Ashpat, se traduce como hechicera. No hay forma de traducir al término hebreo como envenenadora, porque entonces habría que traducir este término de igual forma en otros pasajes de la Biblia hebrea, es decir, traducirlo el mismo término, por ejemplo en Daniel 2:2 como envenenadora,
Es muy improbable que se llame a las envenenadoras junto con los magos, hechiceros y astrólogos para que interpreten el sueño de Nabucodonosor. La traducción envenenadora es una traducción posible para el término griego que usa la Septuaginta. Al traducir el término hebreo de Éxodo 22:18, la Septuaginta es la traducción griega de la Biblia hebrea llevada a cabo en el siglo II y III a.C. en Alejandría, Egipto. Aquí se traduce con el término o el vocabulario hebreo fármacos, que se traduce como mago o envenenador. El término griego que aparece en la traducción de la Septuaginta en Éxodo 22:18 no puede ser traducido como envenenadora porque el término hebreo original es mehashefa. No se puede traducir como envenenadora en la Biblia hebrea, tal como se ve, por ejemplo, del uso del término hebreo en Daniel 2:2. De esta manera queda adecuadamente claro de que Levítico se refería a las hechiceras. Ahora bien, ¿significa que debemos matarlas hoy en día? ¿Es sentencia de muerte para las brujas? En estos momentos es probable que algún wicca esté pensando, estupendo, yo que en realidad lo que quería era empezar a matar otra vez a los brujos de nuevo. ¿No es así? El texto permanece en el Antiguo Testamento y fue dado de baja en el Pacto del Antiguo, antes de que nuestro Jesucristo pagara el precio por todos los pecadores, incluyendo aquellos que la ley condenaba con la muerte. Es esta la razón de que Dios se envolviera en carne humana y viniera a la tierra. Su sangre cubre todo pecado, incluyendo aún la sangre de las hechiceras. Por lo tanto, no debes matar a las hechiceras. Ellas solamente se deben arrepentir y buscar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Él es un Dios de amor. Los cristianos no queremos ver que se mate a ningún brujo. Hoy que practica la hechicería debe tener actitud. Esa actitud sería un grave error. Queremos ver que nazcan de nuevo, que acepten a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aunque podemos denunciar las prácticas de hechicería, debemos tener el cuidado de amar a los que están envueltos en ella. Los brujos son personas que necesitan la salvación por medio de Cristo, tanto como cualquier otro pecador, tanto como la necesitaste tú y tanto como la necesité yo. ¿Pero en qué creen los wiccas? ¿Qué creen los wiccas? ¿Cómo se comportan sus prácticas en la Biblia? Vamos a ver algunos puntos básicos. A medida que vamos estudiando y llegando en el internet a diferentes formas de Wicca, podemos decir que la conclusión puede ser muy diversa. La práctica de Wicca va desde la actividad relativa inocente de mirar las estrellas con asombro hasta cosas mucho más tenebrosas y más profundas. Hay muchas ramas y muchos que practican la magia y la brujería. Cuando tú entrevistas a estudiantes adolescentes sobre los Wicca, podemos encontrar que la mayoría de los estudiantes que estudian en las escuelas saben muchísimo sobre lo que es el paganismo. Los jóvenes de hoy en día que no son creyentes son muy eclécticos en sus sistemas de creencias. No tienen ningún problema en juntar al cristianismo con las religiones, siempre que no interfiera con la adoración de muchos dioses y diosas. El escritor de Ten Witch escribió: tómate este libro y te preguntabas, ¿me podrías ayudar la brujería? Mi respuesta es que sí, por supuesto, pero no olvides que cualquier religión positiva, cristianismo, judaísmo, islam, hinduismo, budismo y demás, se puede dar el apoyo que necesitas en este momento de la vida. Cuando aprendas lo que es la brujería, descubrirás que la religión de la Wicca no es tan diferente a las estructuras espirituales que ya han experimentado. En esta manera de escribir la escritora del libro Ten Witch
toca el corazón y la fibra de la mayoría de quienes no son creyentes. Es tan tolerante, fácil de creer, hasta que tropezamos con el texto en que Jesús también nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:16. Hasta algunos autores de la Wicca sugieren que en realidad Jesús quiso decir que era un camino y no el camino. Es asombroso ver lo que sugiere que Jesús solo era un buen hombre y no era Dios, y mucha gente lo cree así. Si Él no es quien debería ser, entonces era la persona más atrevida que jamás haya vivido, a quien le importa considerar más que como un mentiroso si no era verdaderamente el Hijo de Dios. Al estudiar Wicca, es importante que sepamos que las Wiccas no adoran abiertamente a Satanás. Estudiando los satanistas, nos vamos a dar cuenta, sin embargo, que hay evidencias a favor de que el Dios con cuerno, llamado también el Señor, sea una reivindicación de Satanás, aunque ellos no lo crean que es así. Una posible definición de esta forma de brujería es que la brujería es una religión basada en la naturaleza, destinada a proclamar la vida, que sigue un código moral y trata de construir la armonía entre las personas y llamar al poder de Dios y a los de los demás. ¿Qué significa en sí la palabra Wicca? Algunos Wiccas te dirán que la palabra Wicca significa sabio. No obstante, en realidad sus raíces se remontan a la palabra antigua Wicke, que significa doblar o torcer. ¿Cómo es el corazón de los Wiccas? Hay muchas diferencias grandes entre los Wiccas y el cristianismo. La Wicca no es cristiana y tampoco es una demonización, aunque existe actualmente una organización llamada The Cover of the Green, el Pacto de los Dioses, que sirve para coordinar los esfuerzos de la comunidad Wicca. Durante los estudios hallé que hay un buen número de Wiccas que dicen: yo era cristiano. Muchos, si no son todos, parecen sentirse airados con los cristianos. Consideran que el cristianismo es una sociedad de tipo patriarcal y muy legalista. Un joven le dijo a un reportero para una revista cristiana y vida cristiana que él se había marchado de la iglesia porque allí no le dejaban practicar sus capacidades psíquicas. Por supuesto, las iglesias hizo lo que tenía que hacer, puesto que la Biblia afirma con toda claridad que Dios prohíbe la adivinación. En aquella misma reunión, una joven que había sido también de X denominación le dijo al reportero que se había ido de la iglesia porque los cristianos querían que dejara de fumar y porque no recibía a las madres solteras. Cuando el reportero le preguntó acerca de la forma en que ella entendía lo de que la sangre de Jesús cubría el pecado, ella se volvió ligeramente de repente y paró la entrevista. Hay también un número de cantidad de feministas que son Wiccas, entre ellos dos de sus escritores más destacadas, Budapest y Star Chart. Una vez más quiero indicarte que no todas sus acusaciones son falsas, aunque no puedo aceptar la adoración de falsos dioses y no lo puedo disculpar. Los cristianos necesitamos estar dispuestos a admitir que en ocasiones hemos sido malos representantes de un Dios amoroso. También necesitamos estar dispuestos en aceptar a todo tipo de personas en nuestro medio, como los que luchan con las costumbres de fumar y las madres solteras, como las que encontró el reportero en la celebración del solsticio de verano. Los Wiccas creen en una diosa y en un dios, y lo adoran a ambos, tanto a la señora como al señor. Creen que la señora fue creada primero por el espíritu. Ellos buscaban un compañero que acompañara al mundo con ella, y el espíritu creó al Señor para que fuera ese compañero. El Señor es mitad humano y mitad animal.
juntos probaron el planeta. El Señor, puesto que es el amo del reino animal y el amo del reino vegetal, tiene astas en las cabezas que tienen el aspecto de un ciervo. Según los Wicca, fueron los dos, la diosa y el dios, quienes crearon la raza humana, pero esa raza necesitaba que la sanaran. Por eso crearon a los brujos que producirían la sanidad, y por medio de la brujería, el señor y la señora fueron quienes le enseñaron a los brujos cómo hacer para lanzar un encantamiento, dibujar un círculo mágico y realizar otras prácticas de ocultistas. Al estudiar la adoración de la señora, he descubierto que tiene muchos rostros. Entre los nombres que se le da al adorarlo hay nombres como el de Isis, Kali, Lili o Lililu, Estatet, Tani y Diana. Es abrumador pensar que adoren a estas diosas cuyas raíces son tan demoníacas. Por ejemplo, a Kali se le suele representar con collares hechos de carabela humana. Con frecuencia se le presenta danzando sobre los cadáveres de su amante, una diosa de la muerte. Tani es una diosa fenicia. Bajo su reinado durante el siglo III y IV disminuyeron los sacrificios de animales y se sacrificaron un gran número de niños pequeños en su culto. Esto en particular es perturbador cuando se tiene en cuenta la posición favorable del aborto de tantos Wicca. Aunque físicamente no estén sacrificando a los niños, el espíritu que ellos adoran sigue exigiéndoles sacrificios. En los Estados Unidos se ha abortado hasta la fecha por lo menos 38 millones de niños. Esto ha hecho que el poder de esta diosa sedienta de sangre aumente cada día más y más. Es posible que hayas oído también hablar de Lili o Lili por las giras musicales que han hecho en años recientes una serie de mujeres músicas famosas. Es así que es un avivamiento del paganismo. Lili es una figura sacada del folclore cabalístico hebreo, de la que se cree que fue la primera esposa de Adán y quien devoraba vivo a sus propios hijos. Artemisa es el nombre de una diosa griega que también exigía sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Es sorprendente que Diana, la rosa romana, equipadamente sea una de las deidades más invocadas y amadas por los Wiccas. En las clases del mal prepagado por este espíritu maligno en Efesios, esta diosa fomentaba la prostitución y los sacrificios impíos. También era famosa por sus manifestaciones visibles. ¿Cuáles son las raíces paganas de los Wiccas? Ya te acabo de decir más o menos lo que está pasando en el mundo de la brujería. Hace poco, si te preguntan a ti, ¿eres Wicca? Y te preguntan, yo soy ateo, tengo numerosos amigos Wiccas. Muchas personas tienen numerosos amigos Wiccas. Muchos dicen que el cristianismo es básicamente una religión nueva y que solo es una adaptación del paganismo. Esto lo dicen también muchos los Wiccas. Muchos dicen esta propaganda, pero el cristianismo tiene sus raíces en el judaísmo, y el judaísmo es una de las religiones más antiguas que hay. Es algo totalmente distinto a todas las religiones del mundo. No obstante, es cierto que los paganos lograron hacer un sincretismo entre las creencias y la iglesia, sobre todo en el arte. Se puede hallar representaciones de dioses paganos tallados en madera y piedra en todos los edificios de Europa, como en el pórtico sur de la iglesia de Santa María de Wilberforce en Cambridge, o en la pared del prioritario de St. Ives, Rustic Horry, Inglaterra. Aquí se presenta la diosa de la fertilidad
con uno de sus atributos femeninos grandemente exagerados. Fue en Estados Unidos cuando los Wiccas se formalizó, adaptados a una especie de sistema central de creencias durante las reuniones de brujos que se celebró en la primavera de 1974 en Minneapolis, Minnesota. Los Wicca recibieron plena aceptación social en 1994 cuando fueron invitados a convertirse en miembros de la Confederación del Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago. Hoy hay quienes afirman que los Wicca es la religión que crece con mayor rapidez a nivel mundial. Esto podía ser cierto con respecto a ciertas edades, como los jóvenes o los pertenecientes a la generación X. De hecho, el Pacto de la Diosa ha lanzado una campaña de relaciones públicas para darle nueva forma a la imagen de los brujos. Por eso en todos los países, los Wiccas de la localidad han acudido a los reporteros de asuntos religiosos queriendo darles sus versiones de la historia, y en su mayoría estos reporteros han escrito artículos positivos sobre los brujos. En lugar de tener Biblia, ellos tienen algo que se llama el libro de la sombra, Book and the Horse, también llamado Grimorio, colección de horrores. Es el copian o mano de sus conjuros, reglas mágicas y tales cosas como la herbología. Se le dio el nombre del libro de las sombras cuando los brujos se tenían que reunir en secreto. Una de las primeras personas que tuvieron un libro de la sombra fue Gerard Glanet, un hombre que ha sido llamado el gran anciano de la brujería inglesa. Glanet vivió en las Islas del Mar, donde escribió 2 libros que son fundamentalmente la gran parte de las creencias Wicca de hoy. En 1951, cuando los ingleses racieron el acta de brujería de 1735 que prohíbe la práctica ocultista, sus obras hallaron una puerta totalmente abierta. A los Wicca se les enseña que Satanás es un mito totalmente bíblico y una calumnia contra el verdadero Dios de la luz, Lucifer. Los antiguos Wicca dicen que les gusta citar a muchas personas y decir: los dioses de la vieja religión se convirtieron en los diablos de la nueva. Murray estuvo junto con Garnet antes de los primeros líderes de los Wicca. No obstante, me parece muy interesante que adoren a un dios masculino llamado Lucifer, del cual la Biblia dice con claridad que cayó del cielo porque quería ser como Dios. Aunque los Wicca nieguen obstinadamente que Lucifer y Satanás sean el mismo ser, tal parece sencillamente que el Dios de este siglo ha hallado en la gente que lo adore de una forma totalmente diferente. La reencarnación. Uno de los principios doctrinales básicos de los Wicca es la reencarnación. Muchos Wicca creen que si una persona hace cosas malas, libera un karma negativo, por esto tendrá que regresar para comenzar de nuevo. Karma es una palabra del sánscrito que significa básicamente que cuando uno hace, lo que uno hace regresa a uno. Cuando una persona hace cosas malas, no está pecando, sino que tiene un mal karma. Por lo tanto, necesita regresar a vivir de nuevo y en una situación en la que aprende a ser una persona mejor. Por ejemplo, un rico que atormenta a los pobres podría regresar siendo limonero. Las personas que siguen este sistema de creencias sostienen que pueden recordar sus vidas pasadas por medio de la hipnosis o de la adivinación. Hay quienes creen que tienen que regresar bajo todo y cada uno de los signos del zodiaco para aprender una lección diferente cada vez más, del cielo y del infierno, que dice: es un sistema de creencias Wiccas. En el sistema de creencias Wiccas no hay cielo ni infierno, solo la tierra de verano, Summerslat. Desde allí la persona regresa
para nacer de nuevo y aprender las lecciones que necesita de la vida. Un día en la televisión, cuando vemos programas muy populares, hay uno que se llama Hércules. Las personas estaban hablando de que que había matado a su esposa y él había ido a verla a la tierra de verano. Dicho de paso, hubo un tiempo en que se adoraba realmente a Hércules. Hay un castillo dedicado a su adoración en las costas del sur de España, donde los emperadores iban a adorarlo. El dios con cuernos de la muerte es el que reina en la tierra de verano. Se puede señalar aquí que a un nivel espiritual es Satanás el que se halla detrás del dios con cuernos, aunque los wiccas nunca reconocerán esto. La gente tal vez no le llame tierra de verano, pero esta idea de que todo el mundo va a un lugar mejor al otro lado es muy corriente hoy en día, no solo entre los wiccas, sino también en toda la sociedad. El uso de hierbas es muy importante. Es importante para los encantamientos hechos por los wiccas, los que usan para sanar de diversas enfermedades. Los nombres extraños de los ingredientes de los que se suelen pensar que formaban parte de un brebaje de bruja realmente eran los nombres populares de las hierbas. Aquí te puedo decir algunas hierbas mágicas y para qué sirven. Los huevos los utilizan para sanar, quitar la negatividad y dar fertilidad. La escalora, lujuria y amor. Ajo, protección, curación, exorcismo, lujuria, contra ladrones y alivio de pesadillas. Entre los otros tipos de magia también se halla la magia de colores, que funciona cuando las vibraciones de los diferentes colores afectan el cuerpo. He aquí algunos colores y la forma en que se pueden también usar. Negro, devolverá al que lo envió adivinación, trabajos negativos y positivos. Morado oscuro, usado para convocar el poder de los antiguos siglos, giros y runas, el tipo de adivinación a partir del alfabeto de la magia. Verde menta, ganancia financiera, usados con oro o plata. Algunos brujos suelen usar el color plateado porque creen que el oro es un metal cristiano y no es para ellos. Esto no significa que los cristianos tengamos que reaccionar tan excesivamente que decidamos no usar la plata. Se trata de un metal creado por Dios. Podemos usar todos los colores, no nos debemos restringir solo porque los brujos utilizan este tipo de cosas. El poder de los conjuros. En verdad, un conjuro tiene poder, nunca te lo has preguntado. Los brujos usan conjuros o encantamientos para detener los sangramientos, las enfermedades, las dolencias y cosas como las verrugas. El escritor Chuck Fisher cuenta que fue a visitar una bruja cuando tenía unos 18 años de edad. Esta pronunció unas palabras sobre las verrugas y los lunares que tenía en un brazo y desaparecieron todos. Aquí hay un poder que es real, pero basado en lo oculto. Este incidente lo recordó muchas veces más tarde cuando pasaba por momentos de una gran guerra espiritual y se dio cuenta de que era una puerta abierta a los ataques demoníacos en su vida. Renunció a lo que había hecho y así por el poder de la sangre de Jesús le cerró la puerta a todos sus enemigos. Los conjuros malignos. Es una de las formas de magia sanadora cuya popularidad es creciente. Es la llamada también magia pop-up, conocida también como magia de los conjuros malignos. Abunda en Pensilvania y se cree que procede de las selvas negras de Alemania. Según los escritores sobre brujería, lo más probable es que Pensilvania fuera uno de los puntos de entrada de la hechicería a Estados Unidos y allí se mezcló con la hechicería de los indios. Aún ahora, en las fechas
Los brujos consideran al estado de Pensilvania como el Avalón o refugio para brujos. La brujería se asentó en lo que hoy se conoce como las comunidades holandesas de Pensilvania. A pesar del nombre, sus habitantes no son de origen holandés. La palabra holandesa inglesa Dutch era original de Deutschland. El nombre de Alemania era su propio idioma. Es cierto que en las comunidades holandesas de Pensilvania hay muchas personas que aman a Jesús. La magia pop-up y estos símbolos de conjuros son claros ejemplos de la forma en que algunos cristianos han terminado, muchas veces sin darse cuenta, permitiendo elementos ocultistas en su vida. Los efectos de la magia pop-up se ha abierto paso por las tradiciones, entre las tradiciones de los Sami, con el cual el uso de la simbología de conjuros utilizan este tipo de magia, sin de pronto ellos saberlo. En algunas zonas de Pensilvania se puede ver aún estos símbolos artísticamente reproducidos en los graneros y en algunas casas. Originalmente tenían el propósito de acarrearle buena suerte a una cosecha o abundancia al propietario. Hay muchos que alegan que estos símbolos no son más que manifestaciones de arte folclórico, pero esto está claro que se usaban para apaciguar a los espíritus y alejar el mal, de la misma forma que se tallan las gárgolas en las piedras de algunas catedrales de Europa. Hoy en día, estos símbolos se han convertido en artículos buscados por los coleccionistas en las tiendas de campos de Pensilvania y en los mismos internet. Si alguno vez llevas uno a tu casa, lo debes destruir. Los cristianos no necesitamos de ningún tipo de magia y de ningún tipo de simbología para poder estar verdaderamente libres. La magia pop-up tiene sus raíces en muchas tradiciones supersticiosas y de magia. Al parecer, hay algunas prácticas de pop-up que se asemejan a la necromancia egipcia y tal vez haya sido sacada de los libros secretos sexto y séptimo de Moisés. Los doctores de la magia pop-up consideran a Moisés como un famoso mago más que un profeta. Este tipo de magia se utilizaba de una manera como así, si la persona seria pronunciaba un conjuro usando un encantamiento secreto sacado de los libros de Moisés para deterrar la hemorragia. La magia pop-up, mientras existe, la magia pop-up existe bastante y se utiliza muchísimo. Este tipo de magia se ha estado infiltrando durante años en diversas denominaciones evangélicas de Pensilvania. Es triste porque Dios visita los pecados de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La magia pop-up también se utiliza en Colombia y en Italia y en muchas partes. Una de este tipo de magia pop-up es lo que se denomina los rezos contra el mal de ojo, o cuando se lleva a la persona a que se rece. Este es el tipo de la magia pop-up que nosotros tenemos en nuestro país. Los acareles, aunque no podemos entrar mucho en detalles de los acareles, podemos decir es el equivalente de una cédula de brujos que recibe el nombre de acareles. Por lo general consta de 13 miembros, aunque esta norma no es absoluta. La mayor preocupación de los miembros es la dinámica espiritual del grupo, lo que probablemente llamen energía. Los antiguos Wiccas, dicen los miembros de un acarele, insistían en la necesidad de estar unidos. Eso sí es una clara falsificación del Salmo 133.1. Uno de los símbolos más sagrados para los Wiccas, el pentagrama, no es el mismo que el pentagrama con las 5 puntas hacia arriba que usan los satanistas. Los Wiccas consideran esta inversión tan mala como le parecía al cristianismo una cruz invertida. La magia mala, los Wiccas insisten en que si haces magia mala o negra, le caerá encima a ellos. Su refrán dice: cuídate siempre de las reglas de 3, las que te devolverás donde estés. Por lo tanto, técnicamente solo hacen encantamientos buenos.
Sin embargo, algunos Wicca creen en el poder de las maldiciones, tal como está escrito en el libro de American Folklore Mágico o Folklore Americano Mágico. Una de las maldiciones se le llama ponlo en una jarra. Le indica a la Wicca que ponga 3 nombres herrumbrosos en una jarra con orín, corte de uña o un mechón de pelo. Después de esto se entona un encantamiento que maldice a una persona por el nombre y le ordena encontrarse con el mal y sufrirá la maldición enviada por los Wiccas. Los ritos de los Wiccas. Un arquerere tiene sus reuniones o debates en la luna nueva, mientras que otros se reúnen semanalmente o 2 veces al mes. Durante estas reuniones los brujos forman un círculo mágico que es como su iglesia o lugar santo. Al tratar el círculo se entonan cantos para consagrarlos como suelo santo. Se traza el círculo usando un instrumento mágico, una espada a la que se le da el nombre de Atané. Muchos brujos hacen sus trabajos desnudos o vestidos con el cielo cubierto solo por el firmamento. En teoría hacen esto para atraer más energía hacia sí. En la mayoría de los arcareres de Europa hacen su trabajo vestidos con el cielo, pero en América, tal vez para nosotros, buena cantidad prefiere usar patas o menos, al menos durante las ceremonias públicas. Los cambios de formas. Los brujos tienen familiares espíritus demoníacos que son diversos tipos de animales. Una vez que un brujo decide cuál animal va a ser su familia, se ata a él por medio de algo que se le llama cambio de forma. Esto lo hace la persona poniendo las manos directamente sobre la cabeza del animal y pensando lentamente su mente consciente al interior del cuerpo del animal. El cambio de forma también se ha introducido hasta llegar al nivel de las escuelas primarias con el concepto de amamorfos. En las librerías hay todo tipo de libros de ficción donde se habla de niños que se vuelven águilas y otro tipo de animales. Esto es sumamente peligroso. Hay diversos tipos de tribus indias que practican los cambios de forma, convirtiéndose en lobos o en otro tipo de animales. Hay mucho más que hablar sobre los Wiccas y sobre este tipo de ilusión que es totalmente peligroso. No se trata de que nosotros los cristianos vayamos a maldecir a los Wiccas o maldecir a las personas, sino de que ya ellos están separadas de Dios por causa de su pecado. Sea Wicca o no, todo el que no conoce a Cristo como su Salvador sufre el mismo destino. Todos van para el infierno. Jesús de Nazaret no vino a condenar a las personas al infierno, sino vino a salvarnos de todo, de lo que ya nos merecíamos. Juan 3:17. Pero también está escrito en Gálatas 1:8, mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Pongámonos al descubierto de los Wiccas, sepamos quiénes son, pero también oremos por ellos, para que ellos se conviertan. Pero lo más importante, no te dejes engañar por cultos paganos ni por tradiciones, los amuletos hechos por brujos, las prácticas, todas estas cosas, las prácticas y todas estas cosas te van a alejar del verdadero Dios y del Dios vivo. Ten cuidado en lo que tú estás haciendo. Ten cuidado en llevar a tus hijos a que le pongan amuletos, a que lo recen, a que lo crucen, etc. Ten cuidado también de ir a consultar a una bruja para que te dé un brebaje para atar a tu esposo. Un cristiano no hace eso. Un cristiano simplemente le ora a Jesús y al Espíritu Santo para que lo guíe y para que sea siempre su ayuda. El Espíritu Santo te revelará lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo te dirá cómo te debes mover. No busques
a los brujos. No los critiques porque no estás aquí para juzgarlos, pero sí estás aquí para hablarles de Jesús y para que ellos entiendan y para que tú también entiendas que Jesús murió también por ellos y que hay que salvarlos. Hay que salvar a todas las personas. Hay que orar por los brujos, hay que orar por los hechiceros, hay que pedir el arrepentimiento de ellos. Y si no lo hacen, ya eso es cuestión de ellos con Dios, porque ya ellos de por sí ya están condenados. Y de por sí el camino que les queda es el infierno. Si conoces a alguien que practique la brujería, si no le puedes evangelizar, por lo menos ora por esa persona para que alguien le evangelice, para que el Espíritu Santo le hable y se dé cuenta que está cometiendo errores. No te vayas tú tampoco por esos caminos. Hay muchos en la iglesia que se están dejando llevar por eso. Incluso aún en mi misma iglesia, varias personas fueron a buscar ayuda a este tipo de gente, pero al final se arrepintieron para gloria de Dios y confesaron sus pecados. No busques la brujería, no busques la hechicería. Los wiccas no te van a servir para nada, al contrario, van a enlazar más tu corazón y cada día vas a ir perdiéndote más. Busca verdaderamente a Jesús de Nazaret, no critiques, solamente ten misericordia de ellos, ámalos y oras por ellos, para que ese Dios poderoso que nosotros tengamos se les revele y les permita ver a ellos cuál es el error tan grande que están cometiendo. Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido en este momento por cada brujo, por cada wicca, te pido en este momento por cada persona, Padre Celestial, de la nueva era, por cada hechicero, Padre Celestial, etcétera, por cada adorador pagano, Señor, que aún muchas veces sin saberlos y otros conscientemente sabiéndolos, Padre Celestial, se entregaron a este tipo de prácticas. Yo te pido, Dios eterno, que tu Santo Espíritu los convenza de juicio, de pecado y de maldad, para que ellos reconozcan que hay un Dios verdadero y que ese Dios es Jesús de Nazaret. Hermano, todavía estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo de volver a tus caminos, estás a tiempo de volverte a Jesús de Nazaret antes de que te vayas de este mundo. Solamente hay un camino y ese camino es Jesús de Nazaret. Búscalo, arrepiéntete, que Él te estará esperando con los brazos abiertos. Que la bendición del Todopoderoso esté con nosotros. Y tú, hermano mío, no vayas, no busques este tipo de prácticas. Si tienes amuletos y santos en tu casa, bótalos y te darás cuenta cómo cambiará el ambiente de tu casa y tal vez cómo cambiará tu vida. Que el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, haga resplandecer tu rostro sobre ti. Sus misericordias sean siempre renovadas y su paz, que es sobre toda paz, siempre esté contigo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.